Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el servicio para jóvenes el día de hoy. Le damos la bienvenida a las personas que nos siguen a través de redes sociales y también a los jóvenes que están aquí presentes. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que dispusieron este día para recibir la palabra de Dios. Como ustedes vieron hace rato anuncios, el día de hoy vamos a iniciar una nueva. ¿Alguien se acuerda? Más que vencedores. Así es. En Cristo somos más que vencedores. Ok. Ustedes saben que la de la ustedes que sea la importante que tengamos nosotros como seres. Ya los que estuvieron en el servicio de varones, los que estuvieron no vayan a soplarles la respuesta que no se que no recibieron porque fue para varones. ¿Creen que sea la necesidad más importante como seres humanos? Tener estar en una buena escuela, tener un buen trabajo, tener un carro, una casa en Acapulco, una familia. Digo, todas estas cosas, pues, no está en contra de eso, ¿no? Es para de Dios, pero no es lo más importante. Lo más importante es recibir la revelación de Dios. Vamos al capítulo 11, verso 7. El libro del capítulo 11, verso 7. Vamos a participar hoy. Vamos a ir leyendo todos los versículos y vamos a empezar de este lado. Por favor, ¿me pueden decir sus nombres? Porque ya tenemos varios y no sé sus nombres. Yo me llamo Alejandro, estoy a sus órdenes y quisiera saber sus nombres para que podamos conocernos un poquito más. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Michelle. Michelle. Sara. Cristian. ¿Itza? Ok. Josué. Milka. Natalia. David. Tú también, esconda. Ok, bueno, me cuesta un poquito de trabajo memorizarlos, pero bueno, poco a poco me los voy a memorizar. ¿Michelle? Michelle, por favor. 11:5, ¿verdad? Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Amén. ¿Qué piensan ustedes? Esta pregunta se la hicieron a Job, un hombre de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué contestaríamos nosotros? Sofar le hizo esta pregunta a Job. Era de los 3 amigos que él tenía y que lo fueron a visitar en el tiempo que él tuvo necesidad, en el tiempo de enfermedad. Y él les hizo esta pregunta: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Qué creen ustedes? No. Necesitamos la ayuda de Dios. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Pero muchas personas no entienden este principio. Lamentable, el mundo en el que vivimos refleja la ignorancia
y la incredulidad que hay acerca de Dios. Y esto nos damos cuenta a través del desorden en que vivimos. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver ese desorden? ¿Ustedes creen que nosotros podamos entender la majestuosidad de Dios? ¿Ustedes creen que el mundo entienda la soberanía de Dios, viendo todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor? Hay un desorden muy marcado en el mundo, ¿sí? Vemos todo lo que se mueve en el mundo, vemos los secuestros, vemos los robos, los asesinatos, vemos el adulterio, la fornicación, la injusticia, todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que manifiesten la soberanía de Dios? Entonces, por nosotros mismos no lo vamos a poder entender. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Algunas personas creen que Dios existe, pero muchos no lo conocen. Cuando dice por tanto, está enlazando Por ejemplo, la idea de... si nosotros le hacemos una pregunta a una persona, ¿ustedes han preguntado a alguien que si creen en Dios? ¿Han platicado con alguien y le han preguntado, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué les contestan? Algunas personas les dirán sí, yo creo en Dios. Algunas personas definitivamente les dirán no, pues yo no creo en Dios. Pero si una persona que te dice que cree en Dios y tú le haces una pregunta de la Biblia, muchas veces no te la contestan. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, te acercas a uno de tus amigos, a un familiar, ¿cómo tú crees en Dios? No, pues sí. ¿Y tú sabes a dónde te vas a ir cuando mueras? Y ahí ya no saben, ya no saben. Ellos dicen, no, pues yo me voy a ir al cielo. Y les preguntas, ¿por qué? No, pues porque yo soy buena persona, porque yo ayudo a los necesitados y cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso lo que demuestra es que pues no conocen a Dios. Las personas no conocen a Dios, o les preguntas, vas a una casa y ves que hay imágenes en esa casa, ¿no? Ves que está ahí el crucifijo, ves la imagen ahí de la Virgen, ves el nicho, el ídolo, y tú les preguntas, ¿tú sabes que no se deben de adorar imágenes? Y lógicamente que no lo saben, porque si lo supieran no las pusieran, ¿no? Entonces, esto significa que las personas no conocen a Dios, porque sabemos que Dios no aprueba que se adoren imágenes, porque la adoración solamente debe de ser a Él. Toda la gloria siempre debe ser al Señor. Él no aprueba la idolatría, pero eso no lo saben porque no conocen a Dios. Y muchas otras personas ni siquiera creen en Dios, se fundamentan en teorías humanas. ¿Saben ustedes que hay teorías humanas? Que de alguna manera están dando razonamientos precisamente humanos referente a la creación de Dios. Hay varios, por ejemplo, ¿alguien podría decirme alguna teoría humana de la creación de Dios? Hay dos teorías muy conocidas. ¿Cuál? El Big Bang. La otra, la teoría de la evolución o de los... Sí, la teoría de la evolución que dice que el hombre desciende de primates avanzados que poco a poco fueron evolucionando. Esa es una de las teorías, la teoría de la evolución. Otra es la del Big Bang. ¿Qué dice esa teoría? Pues sí, se formó, dice la teoría, propone que una altísima densidad y temperatura provocaron una gigantesca explosión. Dio origen al universo, al tiempo y al espacio. Como dice ese dicho, válgame Dios. No puede ser.
que nieguen la majestuosa soberanía de Dios con estos pensamientos. O sea, ¿cómo puede ser posible que de una explosión haya surgido la hermosa creación de Dios de la humanidad? O sea, ¿cómo pueden reducir a estos tipos de pensamientos la creación maravillosa y perfecta de Dios? Es que no conocen a Dios. Por eso la gran necesidad de la humanidad de recibir la manifestación de Dios. Entonces, la necesidad más importante que tenemos nosotros como seres humanos es la necesidad de una revelación de Dios, que Dios se revele a nosotros, para que nosotros podamos entender la majestuosidad de Dios. Aquí vamos a lo que vimos al principio. Sofar, un personaje bíblico, le preguntó a Job sobre la dificultad que el hombre tiene por sí mismo de llegar a conocer a Dios. Eso lo vimos en el texto base, el texto que ya leímos, Job 11:7, lo voy a repetir. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Este pasaje, este versículo, nos enseña que la mente carnal, la mente humana, es incapaz de comprender a Dios. La mente humana es limitada. La mente humana no alcanza para comprender la majestuosidad, el poder de Dios. Las investigaciones científicas se limitan únicamente a lo material, a lo físico. Aún los sabios carecen de datos para poder entrar en el secreto de la realidad espiritual que se esconde detrás de la apariencia de lo que se percibe solo por los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente humana, la ciencia, solamente va a poder llegar hasta la parte física, pero la parte espiritual solamente es a través de una comunión con Dios. Ellos no van a poder entender lo que es la parte espiritual. Solamente nosotros, como hijos de Dios, sabemos y conocemos el poder de Dios a través de su espíritu, a través de su presencia. Ellos no pueden llegar a ese nivel. Ellos no pueden llegar a esa profundidad. Nosotros solamente podemos llegar a la profundidad, a la revelación de Dios, a través de buscarlos más. Si nosotros no tenemos una comunión, ni siquiera nosotros vamos a poder percibir esa profundidad de Dios. Vamos a los Corintios capítulo 2, verso 14. ¿A quién le toca? Vamos a ir así, así, así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no cura y no las puede entender, porque se han... Amén, wow. Espirituales. En alguna ocasión hayan escuchado a decir a alguien, cuando por ejemplo ven un servicio, o por ejemplo cuando nos ven y saludamos, o nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. ¿No han escuchado a alguien decir, oh, esos están locos? ¿Qué es eso que están haciendo? ¿Qué es eso de que no toman? Si todos toman. ¿No han escuchado alguna persona de decir que nosotros somos locos, que estamos locos?
porque no entienden las cosas espirituales, porque ellos solamente lo único que entienden es lo que se está moviendo en el mundo, las costumbres del mundo. Para ellos es normal robar, para ellos es normal la corrupción, para ellos es normal mentir, pero para nosotros no. Por eso piensan que nosotros estamos locos, que lo que estamos haciendo es locura. No lo pueden entender, porque no disciernen las cosas espirituales. Discernir es entender la mente de Dios, conocer la mente de Dios, conocer los propósitos de Dios. Eso es lo que significa discernir las cosas espirituales, porque nosotros ya no vivimos en la carne, porque nosotros ya no nos movemos en emociones, porque nosotros ya estamos fundamentados en la palabra de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Él mora en nosotros y nosotros estamos dirigidos al Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ya me estoy adelantando para que no se... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ciencia y la sabiduría humana solamente pueden llegar hasta la parte física. La parte espiritual solo se ejerce a través de una comunión íntima y estrecha con Dios. Solamente de esa manera nosotros podemos ejercitar el área espiritual de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos formados en 3 áreas? ¿Cuántos saben? Levanten su mano. ¿Cuántos? No, arriba, hasta arriba. ¿Cuáles son esas áreas? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero muchas personas están ahí estancados en la parte del cuerpo, la parte física, el área espiritual todavía no la pueden ejercer porque no han tenido una revelación de Dios. Y esto es porque entre la parte física y el área espiritual del ser humano hay una separación que se da a través de lo que la Biblia define como un velo. Y quiero decirles que ha de ser el mismo Dios, pues por su propia voluntad, quien retire ese velo. El hombre no puede retirar ese velo, solamente Dios lo puede hacer. Dios tiene la autoridad, Dios solamente tiene el poder de quitar ese velo que tenemos todos los seres humanos. Y este proceso de retirar o descubrir un velo lo conocemos como revelación. Revelación es mostrar lo que antes estaba oculto y manifestarlo a la humanidad para que la humanidad se pueda dar cuenta de la soberanía y el poder majestuoso de Dios. Solamente quitando ese velo. Esa es la única manera en que nosotros podemos ver la revelación de Dios. Y esto Dios lo establece a través de 3 principios. Primer principio, revelación general o externa. Es la que se da por medio de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? ¿Mande? No escucho. 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Él nunca les mandó. Cayó fuego delante de Jehová y los quemó. A ver, 5 sentidos. 1. No están concentrados. Por eso les pregunto, porque deben estar concentrados. A ver, 5 sentidos. Primero, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, y falta uno. ¿Oídos? Ok.
Entonces, la revelación general o externa se da a través de los sentidos, de lo que tocamos, de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos y lo que gustamos. A través de esto se da la revelación general o externa. La hermosa creación de Dios se revela a través del sonido o el canto de un canario, lluvia de las olas del mar. Qué tan agradable es poder ver la majestuosidad de Dios a través de los sonidos. ¿Cuántos se han ido al mar? ¿Todos? ¿Y han visto cómo la majestuosidad de las olas? O sea, ¿han ido a la playa esa al Revolcadero? ¿O a una playa de mar abierto? No, no en Caleta, porque ahí las olas son muy pequeñas. Pero si van a mar abierto, las olas son monstruosas. O sea, son olas y se oyen y retumban. Y ahí a través de todo eso podemos ver el poder de Dios. Podemos ver la creación de Dios a través de todo eso. El canto de un canario en la mañana, ¿no? Que estás durmiendo y ya el canario ya te está arrullando y no te quieres despertar. El canto del canario está excelente y te arrulla. O sea, eso es hermoso. Es hermoso poder apreciar la gloria de Dios a través de su creación, o ver un maravilloso atardecer, la vista panorámica de las montañas. ¿Se han visto la puesta del sol? Se ve todo el mar así, a lo largo, el mar, y ahí ves, ¿no? La puesta del sol. O sea, rojizo, así, alguna vista bien, bien bonita, ¿no? O una vista de las montañas, ¿no? Vas a la parte más alta de la montaña y puedes ver, ¿no? Todo lo que está alrededor, los pinos, el bosque. ¿Alguien ha ido a Pachuca? A un pueblo que se llama Mineral del Chico. Si algún día van, se los recomiendo. Suben a una montaña grandísima, grandísima, la montaña más alta de ahí, de ese pueblo, que es un pueblo mágico. Y llegas hasta ese lugar y puedes ver todas las montañas, los bosques, los pinos. Es una vista impresionante. Ahí puedes ver realmente lo que es la creación de Dios en su máxima expresión. O el aroma de un bosque o de un pueblo, ¿no? A mí me gusta mucho ir a un pueblo porque, o sea, se mezclan aromas de un pueblo, ¿no? Entre el fogón, ¿no? De una casa, porque ahí todavía hacen tortillas, porque ahí todavía cocen con carbón o con leña. O sea, puedes sentir el aroma, ¿no? Tan bonito de un pueblo. Se mezclan todos esos aromas y es muy agradable, ¿no? O por ejemplo ir a un bosque y apreciar el aroma del pino, ¿no? Decías rato un hermano de las flores. O sea, eso es realmente hermoso. Y todo eso lo podemos nosotros apreciar porque Dios nos permite, porque está todo eso a nuestros ojos. O saborear el delicioso sabor de una fruta, o un pescado asado, o la mejor comida que tú te imagines. O poder sentir el agua tibia de una playa, o el agua fría de un río en invierno. O sea, eso es realmente hermoso. Miren, el salmista David reconoce esta revelación externa y la describe en el Salmo 19. Vamos al Salmo 19:1, por favor. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus
Sí, amén. El Salmo 19 es uno de los más lindos, de los más hermosos. El Salmo 19 es un himno de alabanza a Dios. Destaca la majestuosa revelación de Dios a la humanidad por medio de su creación. Lo voy a leer en la versión TLA, que es la traducción al lenguaje actual. Dice así la palabra: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Este salmo magnifica cuán glorioso es el Dios cuya obra de sus manos es el firmamento. Y esto nos enseña que todo es visible ante los ojos de Dios. Pero lamentablemente muchas personas no lo perciben, no lo aprecian. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos los define de la siguiente manera. Vamos a la carta a los Romanos. Romanos 1:20. Capítulo 1, verso 20. ¿Quién sigue? Adelante, por favor, hija. Su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexplicables. Ok. ¿Qué dice al último? De modo que nadie tiene excusa. No hay excusas, no hay pretextos. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que ante las maravillosas revelaciones de Dios, los incrédulos no tendrán ningún pretexto, porque Dios desde el principio había revelado su eterno poder y deidad a los hombres. Y cuando hablamos desde el principio, hablamos desde el Génesis. Desde el principio, desde el primer versículo, Dios mostraba la majestuosa creación de sus manos. ¿Qué dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1? Te tocó la más fácil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahora vamos a ver el libro del Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Por favor, mija. Sí, hija, por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gracias. Entonces, ¿quién es el único digno de recibir la honra? ¿Quién es el único digno de recibir la alabanza? Nuestro Dios, nuestro Creador. ¿Y por qué? Por su maravillosa creación. Porque si nosotros alabamos y glorificamos a Dios, nosotros estamos reconociendo su soberanía y estamos reconociendo que toda la creación viene de sus manos. Sus manos crearon todo el firmamento. Entonces, lo que se puede deducir acerca de la existencia y la naturaleza de Dios por una consideración de sus obras, con referencia especial al hombre, se llama la teología natural. Esta revelación de Dios en sus obras puede ser un principio de luz, pero no es suficiente, pues no revela el amor de Dios ni señala ninguna provisión para la salvación del hombre pecador. Esta revelación es solamente la externa. Pero para este fin necesitamos conocer entonces el siguiente principio, para que nosotros tengamos ya una revelación más profunda, ya es la revelación de salvación y que nos da una comunión con Dios y que nos hace conocerlo, es la revelación específica o Dios se empezó a revelar específicamente a través de hombres
para este propósito. En el Antiguo Testamento Dios se revela al pueblo a través de ¿qué? ¿Cómo se revelaba Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo? ¿A través de quién? A través de los profetas. ¿Sí? Dios hablaba a los profetas, Dios levantaba profetas, hablaba a los profetas y los profetas daban el mensaje de Dios al pueblo. Ahí empezó el Señor a revelarse a los hombres, ya espiritualmente. ¿Sí? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Vamos a leer hasta el 21. Primer libro de Samuel. Es decir, que confianzas, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Voy a leer esta otra versión. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo, o sea, en toda región. Allí se revelaba a su palabra. Su voluntad a los profetas y los profetas la transmitían al pueblo. Y precisamente un profeta, Juan el Bautista, que Dios puso en él a la máxima revelación de Dios en esta tierra. ¿Cuál creen ustedes que sea la máxima revelación de Dios? Estamos viendo cómo Dios se revela. ¿Sí? Estamos viendo cómo Dios se revela. En el Antiguo Testamento inicialmente se reveló a través de su creación. Después, en el Antiguo Testamento se reveló a través de los profetas. Y en el Nuevo Testamento, ¿a través de quién se reveló? A través de Jesucristo, su Hijo. Dios envió a su Hijo a revelarse, a revelar el carácter de Dios. El mismo Dios lo envió a su Hijo. Vamos a ver Juan 1:6 hasta el 9. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6 al 9. Por favor, hijo. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? En la Biblia, bíblicamente. ¿Quién representa a la luz bíblicamente? Jesús. Cuando habla de la luz que vino a este mundo, habla de Jesús. Y dice que venía a este mundo. No sé si ustedes lo pueden dimensionar realmente.
lo hermoso, la gran bendición que es que Jesús iba a venir al mundo, porque el mismo Dios soberano, majestuoso, poderoso, creador de todas las cosas, sería revelado personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesús mismo en ocasiones aseguraba que Dios Padre se iba a revelar a través de él. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, verso 19. En el libro a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice el libro de Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Empezamos otra vez contigo. Ya dimos vuelta. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Juan 6:38. Vamos a poner atención en estos versículos, por favor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Juan 10:30. Yo y el Padre uno son. Amén. Estos versículos dan principio a uno de los más profundos y solemnes pasajes del Evangelio, de los 4 evangelios. En ellos, Jesús afirma su propia divinidad y su unidad con Dios el Padre. Aquel verbo quien siempre había sido expresado el misterio de la deidad y había sido el agente de la creación, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1:14. Juan 1:14 y vamos a leer también Juan 1:18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado. Amén. Entonces, todo el corazón, como el pensamiento de Dios, se manifiesta en un hombre y en las circunstancias de una vida humana. La revelación llega a su punto máximo, la revelación llega a su máxima expresión a través de la cruz y la resurrección. Y esto es a través del perdón y del arrepentimiento. A través del perdón y el arrepentimiento, nosotros podemos entrar, lo puedo decir de esta manera, a una dimensión más profunda con Dios. Lo vuelvo a repetir, la expresión se da a través de la cruz y es a través del perdón y del arrepentimiento. Y 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 2 y 3. Por favor, mija. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad. Sí, amén. Mateo 4:17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Con este poderoso mensaje iniciaron Juan el Bautista y Jesús su ministerio, porque era necesario que el pueblo se preparara, que el pueblo se apartara de sus pecados. Era necesario que el pueblo se apartara de su manera incorrecta y desordenada de vivir. Juan el Bautista, el propósito de abrirle camino a Jesús, ese fue su propósito. Dios lo levantó para que abriera el camino, para que él empezara a predicar, empezara a decirle al pueblo que el reino de los cielos iba a llegar a la tierra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de acuerdo a estas enseñanzas, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Quién gobierna en el reino de los cielos? ¿Quién es el rey en el reino de los cielos? Dios es el rey en el reino de los cielos y se iba a acercar a la tierra porque Jesús iba a ser enviado por el Padre a la tierra. Por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir la revelación de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el principio para que nosotros podamos ya recibir revelación interna y no solamente externa? Sí, todos tenemos la revelación externa, vemos la creación de Dios está ante nuestros ojos, pero para poder ya recibir una revelación interna, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está, lo acabamos de leer. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de ruta, cambiar de camino. Si yo estoy moviéndome en el mundo, si yo estoy practicando lo que se mueve en el mundo, lo que tengo que hacer es cambiar y empezar a caminar con Dios, arrepentirme, pedirle perdón. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el principio para que nosotros podamos recibir revelación de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir revelación de Dios? ¿Cuántos queremos que Dios se revele a nuestra vida? ¿Cuántos queremos conocer a Dios más profundamente? Entonces nos tenemos que arrepentir. Ahora, esta revelación la transmitió a sus discípulos, a sus apóstoles. Juan 14:8. Juan 14:8 y 9, por favor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Sí, amén. Lo que estaba aquí diciendo Jesús es que el mismo Padre lo había mandado a él con la misma esencia. Este discípulo Felipe le estaba diciendo: muéstranos al Padre. Y ellos no sabían que ya el Padre lo había mandado a Jesús y Jesús estaba manifestando las obras del Padre. Ahí estaba reflejado al Padre. Jesús estaba haciendo lo que el Padre, Jesús dijo: yo hago lo que el Padre hace, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque ellos, su mente, su revelación estaba solamente en lo externo, no en lo interno. Una persona que ya tiene revelación interna se da cuenta, puede discernir la presencia de Dios en todo lo que se manifiesta a nuestro alrededor.
Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Como diciendo Jesús, pues aquí estoy. Aquí estoy. Mi Padre me envió a mí para mostrar su majestad en la tierra, su esencia, ¿sí? Su forma de pensar, su forma de actuar, el hacer milagros, ¿sí? Y sobre todo quiero decirles que la mayor revelación es la salvación. Vino a revelar su salvación a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único medio que nos puede dar salvación y vida eterna. Antes pensaban, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento pensaban que por cumplir la ley ya iban a ser salvos. Pero aquí el Señor, a través de Jesús, nos vino a enseñar que no es por obras. No es por obras. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Y esa fue una de las revelaciones más importantes que Cristo vino a mostrar aquí en la tierra. Que a través de Él iba a haber salvación y vida eterna para la humanidad. Y un ejemplo muy importante que nos da lugar a poder entender nosotros este tema, esta enseñanza, es la conversión del apóstol Pablo. Vamos a ver, vamos a la palabra de Dios en el libro a los Hechos, capítulo 1, verso 18. Capítulo 9, del verso 1 al 18. ¿A quién le toca? Empezamos otra vez. Bueno, permítame, hija, ahorita. Antes quiero compartirles esto. Quiero decirles, Saulo fue hijo de padres hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. Como judío fariseo y circuncidado al 8º día, como lo estipulaba la ley. Él era pegado a la ley, era respetuoso de la ley, él cumplía la ley. Y a sus ojos, él era perfecto, él estaba haciendo bien las cosas, a sus ojos, pero necesitaba la revelación de Cristo para que él pudiera realmente entender. Miren, fue instruido por el rabino Gamaliel, recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Además hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Entonces Saulo era un hombre muy preparado, conocía la ley judía perfectamente, había sido enseñado por un maestro muy prestigiado de la época y además hablaba varios idiomas. Y otra cosa, fue perseguidor de los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo, y esto nos enseña que la mente carnal es incapaz de comprender a Dios. Él era un hombre muy preparado, hablaba varios idiomas, ¿sí? Había sido instruido ante los pies de un maestro muy conocido, de Gamaliel, era un maestro. Entonces, pues a los ojos del mundo, a los ojos humanos, él era un hombre muy sabio, pero él no sabía que le faltaba ir a otro nivel de revelación. Entonces, toda persona tenemos la necesidad de recibir la revelación externa, pero también interna de Dios para nuestra vida. Saulo solamente evidenciaba la revelación externa, pero no la interna. Aunque la revelación más importante, ¿ustedes cuál creen que sea? ¿La revelación externa o la revelación interna? ¿Cuál creen ustedes que sea la revelación más importante que necesita el ser humano? La revelación interna. Porque la revelación interna es el arrepentimiento y la fe a través del Espíritu Santo.
Y esto solamente se logra a través del conocimiento, esto solo se logra a través de tener un encuentro con Jesús, como le ocurrió a Pablo. Hechos 9, 1 al 18, por favor. Una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Gracias. ¿Qué podemos aprender aquí del testimonio del apóstol Pablo? Que originalmente su nombre era Saulo. ¿Saben lo que quiere decir el nombre Saulo? Grande, poderoso, reconocido. Y quiero decirte que cuando nosotros recibimos revelación de Cristo, inclusive hasta nos cambia el nombre. Y no que yo me llame Alejandro y ya me voy a llamar Juan. O sea, no está hablando de ese cambio. Estamos hablando en lo espiritual. Dios le cambió el nombre de Saulo, se lo cambió a Pablo. ¿Y saben qué quiere decir Pablo? Pequeño. ¿Qué tenía que haber ahí? Humildad. Iba a haber iba a haber una revelación, pero iba a haber un cambio radical en la vida de Saulo. ¿Sí? Saulo tuvo revelación de Jesucristo, pero él obedeció. ¿Qué le dijo al Señor ahí cuando tuvo el encuentro con Dios? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? El Señor le habló, le dijo: Saulo, Saulo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Él se maravilló de esa revelación que tuvo, él se maravilló de ese encuentro que tuvo con Jesús. ¿Nosotros nos maravillamos del encuentro que hemos tenido con Jesús? ¿O solamente lo tomamos como si nos encontráramos con, por ejemplo, las muchachas? Con los que se maravillarían más, ¿verdad? Miguel en el aeropuerto y hasta le pedirían su autógrafo. Bueno, de las
de las jovencitas de ¿verdad? Porque aquí nosotros nos maravillamos. El Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué le decimos? ¿Qué quieres que haga? Esa es la actitud de es la primer. Pablo fue obediente a Dios. Jesús le dijo que fuera con Ananías. Y él fue cegado, sus ojos se cegaron. Pero después él recibió el milagro. Cuando Ananías oró por él, dice que se le cayeron las escamas. ¿Saben qué pasa cuando se nos revela Dios a nuestras vidas? Se caen las escamas que traemos. Y realmente ahora tenemos visión de parte de Dios. Se quita ese velo que teníamos, que no podíamos ver a Dios, no lo podíamos conocer. Se quita esas escamas que nosotros teníamos. Después fue un discípulo de ser perseguidor de la iglesia. Después él fue celoso en la iglesia cristiana. Él defendió la iglesia cristiana, aún a costa de su vida. Él dio su vida por el evangelio. Él fue encarcelado, fue apedreado, fue golpeado. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nosotros amamos tanto el Evangelio, ni siquiera nos interesa que seamos nosotros criticados. ¿Cuántos de nosotros somos criticados porque somos cristianos? Quiero decirte una cosa. Si tú no eres criticado, es porque tú no has manifestado tu fe con las personas. Pero si las personas que están hasta a nuestro alrededor son cristianos, entonces nos van a criticar. Pero todo esto es por amor a Cristo, que a Él no le importó. Él todo lo tenía por basura. Sus títulos, sus idiomas, su conocimiento, su reputación, todo lo tenía por basura. Dice, por ganar a Cristo. Cuando nosotros tenemos una conversión, todo lo del mundo lo tenemos por basura. Ya no nos interesa. No nos interesa quedar bien con las personas. No nos interesa recibir la aprobación de la gente. No nos interesan las cosas materiales. Lo único que nos interesa es agradar a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y algo muy importante que dijo el apóstol Pablo es de que él diariamente estaba trabajando en poder recibir más revelación de Dios todos los días. Filipenses 3, 12 y 14. Este pasaje nos va a llevar al tercer y último nivel de revelación, que es la revelación progresiva. Revelación progresiva. La revelación progresiva es algo que vamos entendiendo paso a paso, es algo que vamos recibiendo todos los días. ¿Saben ustedes que nosotros cada que venimos a la clase o al servicio de jóvenes estamos recibiendo revelación? Cada que nos conectamos a las enseñanzas estamos recibiendo revelación. Cada que venimos al servicio estamos recibiendo revelación de Dios. Esa es revelación progresiva. Todos los días Dios se está revelando a nuestras vidas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo ahí en la carta a los Filipenses? Capítulo 3, verso 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así
aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que aún todavía él no había llegado a ese nivel de perfección que Dios nos está llamando. ¿Sí? Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a que nosotros caminemos con Él. ¿Sí? Dios nos está llamando a que nosotros caminemos hacia esa meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Tenemos varios propósitos, pero aquí Pablo está hablando de un propósito muy importante. ¿Cuál es ese propósito? De que nosotros cada día seamos más como Cristo. Y dice él, yo aún no lo he logrado, pero una cosa hago. ¿Qué fue lo que dijo? No volteo atrás. Ya no volteo atrás. Ya no volteo a mi vida pasada. Ya no me acuerdo de mi vida pasada porque Dios ya me perdonó. Ese es un principio muy importante. No creo que nadie hayamos llegado a la perfección de Cristo. Ese es un propósito que a diario lo vamos a ir trabajando. Y diario vamos a ir recibiendo revelación, pero como dijo Pablo, ya no volteo atrás, sino prosigo a la perfección de mi amado Jesús, de mi Maestro, del que se me reveló, el que se reveló a mí, el que cambió mi vida, el que me sacó de la revelación externa y me metió a la intimidad con Él. Ese es nuestro Dios. No nos acordemos ya de nuestra vida pasada, ni regresemos atrás como la esposa de Lot, que se acordó de su vida pasada, le extrañó y se convirtió en estatua. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros volteamos atrás, nos vamos a detener en el propósito de Dios, de irlo conociendo todos los días, hasta que lleguemos a ese nivel de perfección y santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. ¿Cuántos están convencidos y cuántos entendimos estos tres principios importantes de la revelación de Dios? La revelación externa, que es a través de su creación. La revelación interna, que es a tener una comunión con Él a través del Espíritu Santo, una comunión más profunda a través del encuentro y la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y por último, la revelación progresiva, que es ir caminando con Él, seguir en el camino y recibir todos los días la enseñanza y el conocimiento de Dios. Y el propósito es llegar a la meta. ¿Cuántos lo podemos, lo anhelamos? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres bueno, Señor, y nosotros lo creemos. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, estar en este tiempo, venir a tu presencia en este tiempo, Señor, que tú diseñaste para cada uno de nosotros, Señor, porque, Señor, tú ya habías, Señor, diseñado este día, Señor, y tú sabías que este día nosotros íbamos a estar aquí, Señor, recibiendo esta palabra, Señor.
Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos exhorta, nos consuela. Tu palabra nos da fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Tu palabra nos instruye a toda verdad, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de cada joven, Señor, que está aquí en esta tarde. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo la vida de cada joven, Señor, que ha puesto en su corazón, Señor, tener este tiempo contigo, Señor. Gracias por el esfuerzo que han hecho los jóvenes, Señor. Por estar aquí, Señor, a tus pies recibiendo tu palabra, Señor. Yo no creo que nadie pueda llegar a pasar esto. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, mi Maestro. Gracias, Señor. Ayuda a los jóvenes, Señor. Señor, revélales tu palabra, Señor, a los jóvenes, Señor. Muéstrales el propósito de tu palabra, Señor, de la palabra que hoy recibieron, Señor. Porque esta palabra viene de tu... Porque es palabra tuya, Señor. Es palabra, Señor, que tú inspiraste, Señor, y que fue escrita en la Biblia, Señor. Esta palabra no es de hombre, Señor. Esta palabra, Señor, viene de tu presencia. Gracias, Señor. Señor, te pido, Señor, que esta palabra se arraigue en el corazón de los jóvenes, Señor. Y que la puedan entender y que la puedan poner por obra, Señor, en sus vidas, Señor. Y también que la puedan compartir, Señor, a las personas, Señor, que tengan necesidad, Señor, de que tú seas revelado a la vida, Señor, de la gente que no te conoce, Señor. Pero primeramente, revélate a ellos, Señor. Tú conoces nuestra condición, tú sabes en qué etapa estamos, Señor. Señor, si todavía estamos en la primera etapa, Señor, donde solamente, Señor, te vemos en tu creación, Señor, ayúdanos y llévanos a la otra etapa, Señor, de tener una relación externa contigo, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Muéstranos, Señor, tu majestad y tu poderío, Señor. Queremos tener una relación interna contigo, Señor. Una relación más profunda. Muéstrate a nosotros, Señor. Que te podamos conocer cada día más, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús que vino a esta tierra a morir por nosotros. Dio su vida por nosotros en esa cruz, Señor. Para manifestar, Señor, tu eterno poder, Señor, a través de Jesús, Señor. Gracias porque a través, Señor, de tu Hijo te conocemos, Señor. Conocemos tus pensamientos, conocemos, Señor, tu manera de hablar, Señor. Conocemos tu corazón bondadoso, Señor. Conocemos tu misericordia y el perdón para nuestras vidas, Señor. Y sobre todo, Señor, ahora podemos recibir, Señor, la revelación más profunda de tu Escritura, que es la salvación y vida eterna, Señor, para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en este camino, Señor, que progresivamente te podamos ir conociendo más todos los días, Señor. Que podamos conocerte, Señor, cada día más a través, Señor, de la Escritura, de la oración, de la enseñanza que recibimos, Señor, en esta iglesia, Señor. Muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Señor, te pido que atiendas las necesidades, Señor, de cada uno de los jóvenes. Tú sabes, Señor, cada necesidad en cada uno de ellos, Señor. En esta tarde, Señor, ponemos nuestras necesidades, Señor, en tus pies, Señor, y descansamos en tu hermosa voluntad, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor.
Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que a todos los que te amamos todo es para bien, Señor. Señor, pon ese amor tan grande en los jóvenes hacia ti, Señor, que ellos te puedan amar, que ellos te puedan cada día obedecer más, Señor, que puedan vivir una vida en integridad, Señor, que ellos puedan, Señor, agradar tu corazón a través de sus vidas, Señor. Ayúdalos, mi Señor. Señor, protege sus vidas, Señor. Guarda sus vidas, mi Señor, en tu mano, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Líbralos, Señor, de todo mal, Padre Santo. Como hijos tuyos, Señor. Protégelos, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias.